la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que Dios es fuerte, Dios es fuerte. Solo de Jesús, la sangre de nosotros, y Dios sanado, y Dios sanado, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios, que Dios es fuerte. Nombre alabaré, nunca cambiarás, no importa dónde esté, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde esté. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que tú quieras, que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que tú quieras. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que tú quieras, tu presencia. Hola, te quiero hacer una invitación, si Dios permite y nos da vida y salud, hacia el Medio Oriente. Estaremos viajando el próximo año y miraremos lo que es Egipto, las pirámides de Giza, todo lo que está alrededor de la parte de Cairo. Viajaremos a Luxor y después de ahí viajaremos por un crucero por el río Nilo, mirando las ruinas y toda la antigüedad que tiene que ver con los faraones y las dinastías. Después de ello tomaremos los desiertos a través de lo que los israelitas pudiesen ver, y lo muestra la Escritura, tanto en el libro de Números como en el libro de Éxodo, y miraremos y llegaremos hasta el monte Sinaí. Después subiremos el monte Sinaí, si Dios permite lo escalaremos y miraremos el amanecer. Tomaremos la ruta real por lo que se conoce como Jordania. Miraremos varios de los desiertos, de los amonitas, de los amorreos, de los madianitas, de los edomitas, y llegaremos a lo que se conoce como una de las maravillas del mundo, Petra. Tomaremos y miraremos algunas de las ciudades del Decápolis, y luego entraremos por el río Jordán a lo que es Israel, y en Israel miraremos muchas de las partes que se mencionan en la Biblia. Durante este viaje, si Dios nos permite, podremos aprender juntos la arqueología, la cultura, y también aprenderemos mucho de lo que dice la palabra de Dios y daremos vida a ello mismo en los lugares donde se menciona. Esto será de gran bendición para mí, y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us, y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios te bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando lo preparé. Dios te bendiga. Gracias. Conflicto externo fue el robo y la mentira. El conflicto interno fue avaricia. Fue avaricia. Entonces, ¿sabes qué? A ver si tal vez si le puedo hacer zoom in Ahí está. Fue avaricia. Entonces, en Hechos 5, versículo 5, nos damos cuenta que al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿y vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor?
He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto ¿qué? A su marido. Lo que vemos es una disciplina divina. Robaron, mintieron. Ve cómo es el pecado individual. Uno es el pecado de él, uno es el pecado de ella. Cuando pecan, cada uno recibe la paga de su pecado. Si ella no hubiera convenido, si ella no hubiese hecho lo mismo que el esposo, no hubiera muerto. La disciplina es individual. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Muerte. Y esto causó que hubiese un gran temor por todos ellos. En Hechos capítulo 6 vemos también en la iglesia primitiva un conflicto de murmuración por la lengua. Dice ahí, Hechos 6:1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución. O sea, ¿cuál es el problema que tienen? Bueno, murmuran. ¿Cómo lo arreglan los apóstoles? Las dificultades y conflictos de la iglesia no deberían ser resueltos por una persona. No es como que el predicador puede arreglar todo, porque no lo va a arreglar. El predicador no tiene más autoridad que los apóstoles. Los apóstoles tienen mucho más autoridad que el predicador. Y nosotros como predicadores nos sujetamos a la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles, siendo hombres, nos muestran cómo arreglar un problema. Hay un problema en la congregación. La distribución de las viudas griegas no es igual que la de las hebreas. Los varones se quejan. Y los apóstoles no arreglan y dicen, ok, vamos a arreglar este problema. Tú y tú van a ser los que lo van a arreglar. No. Aquí miramos que el predicador no puede designar por sí mismo para llevar a cabo una obra en la congregación. ¿Se fijan? Los apóstoles, ¿qué hacen? Los apóstoles deciden guiar e involucrar. ¿Cómo guían? 2 dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen ¿qué? Testimonio. Cuando hay un problema congregacional, ¿quién lo arregla? La congregación. Voy a decir algo que cuando lo digo siempre parece como chino para mucha gente, ¿ok? En la iglesia en la que yo sirvo, tenemos una vez al mes juntas congregacionales. Y cuando lo he dicho, la gente se me queda viendo como, ¿de qué estás hablando? ¿Estaban solamente puros hombres en esta convocación? Hermanos, ¿había mujeres? Entonces, ellos llamaron a la multitud. En las iglesias, muchas mujeres no tienen representación varonil. ¿Hay una mujer en tu congregación la que no tiene un esposo creyente? Cuando la hermana tiene problemas, ¿cómo los puede resolver? Si no tiene quien la represente. Entonces nosotros, en la iglesia en la que yo sirvo, todos los meses tenemos una junta congregacional. Y las hermanas que no tienen representación varonil pueden exponer sus necesidades y pueden exponer los problemas que ellas ven en la congregación. Y escuchamos. Luego entre todos resolvemos. Los apóstoles guiaron e involucraron a la iglesia. No los apóstoles dijeron, ok, tú porque eres mi primo, tú porque eres mi hermano, no. Fue congregacional. ¿Qué hacemos, hermanos? Hay este problema con las viudas, ¿qué hacemos? Ellos dan una guía. Busquen 7 varones, porque nosotros no podemos dejar de predicar y orar, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Si ellos
van a delegar, van a encargar. Pero ¿quiénes los escogen? ¿Quiénes? ¿Ah? La iglesia. Ellos solamente dan la guía. Estas son las descripciones. Imagínate tú, si alguien se va a encargar de la ofrenda, ¿es importante, hermanos? ¿Sí o no? Tiene que ser una persona primero que no sea ladrona, que esté bien económicamente, que esté estable. Viene una persona indocumentada o una persona de Centroamérica, llega aquí a Chiapas y pone su membresía y dice: hermanos, yo fui contador, yo les puedo ayudar con la ofrenda. A ver, hermano, la designación nunca en la Biblia es autoasignable. Yo quiero ser anciano, no. Yo quiero ser siervo que haga esto, no. Si tú tienes buen testimonio, la iglesia ya sabe quién en la iglesia puede ser contador, puede administrar. ¿Por qué? Porque el hermano trabaja, se ve que su casa la tiene bien administrada, nunca anda con deudas. Porque si metes a alguien que tiene deudas y no trabaja, ¿qué va a hacer, hermanos? Mucha tentación. Pero es que esa persona, no, es que tiene que haber conflicto de ¿qué? De intereses. Hubo características y así resolvieron el problema. Ahora, una de ellas es buen testimonio, porque 1 Corintios 4:2 dice: el ministro tiene que ser hallado fiel, tiene que tener buen testimonio, tiene que tener buena esposa, si es casado. Si no es casado, tiene que tener buen testimonio, no puede andar con una, con otra, espérate, o sea, ¿es que es fiesta o qué? Bueno, si es soltero, tiene que tener buen testimonio, serio. Si es casado con esposa, dedicada a la familia, ¿es buen testimonio o no? O que la abandone y luego regrese, no. Que se vaya a Estados Unidos 3 años y luego venga, tampoco. O sea, son cosas que uno tiene que ver. Porque el que quiera tienda, ¿qué? Y el que quiera esposa, con más sentido. ¿Quién la va a atender sino el varón? Entonces, en este sentido tiene que ser eso. Tiene que ser eso. Por eso, ellos dan esas características. ¿Y cuál fue el resultado? Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud. O sea, cuando la iglesia todavía está inconforme, si la iglesia está en inconformidad, es porque no se hizo algo bien. El hermano me preguntaba: no, es que ya decidieron ellos. Y no, espérate, es que no se trata solamente de ustedes. O sea, en la iglesia, en la última junta congregacional, hubo una petición de unas hermanas. Dijeron: hermano, necesitamos esto, esto y esto. Hermanos, las hermanas necesitan esto, es algo que requiere parte de la ofrenda. ¿Qué piensan? No, está bien, hermano. Es para nuestros niños, vamos a hacer esto, está bien. Va. No es como que yo, sí háganlo, no, espérate. O sea, ¿cómo vas a formar ancianos si tú haces todas las decisiones? Entonces, tú tienes que involucrar a todos los hermanos. Tienes que involucrar a todos porque es preciso que todos sepan lo que está pasando. Y si se toma una decisión, ya no va a haber quejas. Oye, ¿cuándo tomaron esa decisión? No, tuvimos una junta y se determinó esto. Y los 7 varones son estos. Es Esteban, es Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, ¿verdad? Nicolás. Y todos, sí está bien, porque los hermanos son fieles. Es un hermano constante en la iglesia. Es un hermano fiel, tiene bien su familia. ¿Quién les va a decir que no, hermanos? Tienen peso de testimonio, llenos del Espíritu Santo. O sea, están bien versados en la Biblia. Saben lo que se tiene que hacer. Es que, miren, hay algo que yo le llamo a eso lo que se llama benevolencia tóxica. En la iglesia alguien viene y pide ayuda. Hay que ayudarle. Viene por segundo y pide ayuda otra vez. A ver, ¿qué está pasando? Usted trabaja,
no está administrando bien. Pero tú dices, no, no le preguntes nada, ayúdale, le ayudas otra vez. O sea, primero es una ayuda. Después es como ya un derecho. Tercero, te pregunta, ¿no le das? Ah, mano, ¿ustedes cómo son? Ahora ya es su derecho y ya no es una petición. Ahora es una obligación que tenemos que ayudar. Eso es un problema tóxico. Así no son las cosas, hermanos. Te ayudamos, sí, pero vamos a ayudarte no solamente a eso. Vamos a, ¿qué está pasando? ¿No encuentras trabajo? ¿Por qué? Porque te corren, porque tienes un carácter feo. ¿Qué está pasando? ¿Realmente no tienes trabajo? ¿Realmente tienes, pero resulta que tus hijos tienen el teléfono más nuevo de toda la congregación? ¿Tienes esa deuda? ¿O tienes un carro y ahora tienes que pagarla? ¿O te sacaste un crédito y ahora tienes que pagarlo? Y por eso tienes, o sea, uno tiene que saber, hermanos. Y la gente que es fiel va a saber tomar esa decisión. Correcto. Porque eso es lo que estaba pasando. Primero agradó a todos. Eligieron. Y eso, así se arregla un problema. Así se arregla un problema. Es fácil, es sencillo. Otro conflicto que hubo fue por soberbia, fue por clasismo, por racismo, le decía yo. En Santiago capítulo 2 se mira un problema de soberbia. Aunque ustedes no crean, el dinero no es lo único que puede hacer a alguien clasista. ¿Ok? A veces el color de la piel. Yo he escuchado hermanas en la iglesia que han dicho, ay hermano, es que ese niño está muy morenito, muy negrito, porque ellas son blancas. Oye, o le dicen a sus hijas, ay mija, es que si te casas con él vas a extropiar la familia. Somos puros rubios aquí casi. O sea, la piel también distingue, la raza. Yo vivo en Estados Unidos. ¿Y qué he visto en Estados Unidos? En una misma colonia hay una iglesia de Cristo de anglosajones y otra de negros, por la raza. Allá se da mucho que si el predicador es centroamericano, ahí van los centroamericanos. Si el predicador es mexicano, ahí van los mexicanos. Es que este me entiende porque habla como yo. También lo he visto por educación. Hay gente que no sabe estudiar o que no ha estudiado, perdón, que no tiene una educación. Y luego hay gente que tiene una muy buena educación. Entonces estos no conviven con estos. Lo he visto en edades. A veces en una iglesia puede estar separada por edades. Los ancianos están allá, nadie los pela. Los jóvenes están allá y los adultos acá. Y nunca tienen una relación unos entre otros. O sea que lo que separa no es realmente solamente la clase, sino varias cosas. En 2.1 se habla de esto, dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate ahí de pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos? Es un problema que hay en las iglesias a veces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice Dios? Todos somos iguales. Y Santiago arregla las cosas desde su carta, desde el púlpito. Uno tiene que decir, aquí vale tanto el hermano anglosajón como el negro, el mexicano como el centroamericano. Aquí valemos todos. ¿Estamos de acuerdo? Porque todos somos ¿qué? Iguales. Era un conflicto por soberbia. A veces por nombres, por el apellido. Hay iglesias que son familiares.
En una iglesia está el 90% son familia. Entonces, cuando eso pasa en una iglesia, a veces la iglesia no crece, porque los que no son familia llegan y los hacen sentir que no son familia. ¿Por qué? Porque cuando conviven no los invitan. ¿Por qué? Porque cuando pasa un problema entre los niños, es más importante la familia que el problema y que los niños. Entonces es una iglesia familiar. Y este es de la familia, este es de la familia y este es de la familia. Y cuando hay que resolver un conflicto por disciplina, como lo vimos, no se hace. ¿Por qué? Porque ni modo que le digamos a tu abuelito esto, ni modo que le digamos a tu tío esto. Y Jesús en Mateo 12 dice, no, es que ¿quién es mi padre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en donde? En los cielos. Entonces, cuando hay un problema en la iglesia, no importa el apellido, no importa la educación, no importa la raza. Aquí veamos el problema tal y como es. Vamos a ser totalmente, ¿qué? Neutrales. ¿Ustedes recuerdan al rey David cuando comete el pecado con Betsabé? El profeta Natán le dice lo siguiente, le da una parábola, una alegoría, le dice, mira, David pasó esto, había un hombre que solamente tenía una borreguita y una corderita y había uno que tenía muchas. ¿Y qué pasó? El que tenía muchos fue, tomó la corderita, la mató y entonces, ¿cuál fue la respuesta de David? El tal sea digno de ¿qué? De muerte. Porque fue neutral. Se salió del problema. Y vio el problema tal y como es. Entonces, en la iglesia tenemos que ser neutrales. Nos salimos del problema sin decir el nombre. Este es un pecado, vamos a aplicar la Biblia tal y como es. No, es que el hermano tiene dinero, eso no importa. Es que tiene educación, tampoco importa. El hermano puede tener todo lo que tiene, pero es pecado, y el pecado es pecado. Y lo vamos a arreglar conforme ¿qué? A la Escritura, porque todos somos ¿qué? Todos somos ¿qué, hermanos? Iguales. Entonces, lo mismo sucede en Hechos 15, porque había un conflicto doctrinal. Esto pasa mucho en las iglesias, es un conflicto doctrinal. Esto es, la iglesia primitiva en el libro de los Hechos tiene un problema. Y el problema que tiene la iglesia primitiva es que entraron en Hechos 10 los gentiles. Y cuando entran los gentiles hay un gran problema en la iglesia, porque antes del evangelio los judíos y los gentiles no se hablaban. Para un judío hablar con un gentil es contaminarse, mucho menos se sientan a comer. Entran todos los gentiles a la iglesia y los judíos dicen, ok, como están entrando a la iglesia, lo que tenemos que hacer es que tenemos que circuncidarles. Entonces ellos decían, porque la circuncisión es igual a ¿qué? A la salvación. Entonces, ¿cómo se arregla el problema? Deciden ir hasta Jerusalén, donde están los apóstoles y los ancianos, y lo presentan ante ellos, ante el concilio, ante los hermanos. Hermanos, hay este problema, tenemos en Judea y acá hermanos que vienen los gentiles y los quieren circuncidar. Todos saben lo que es circuncidar, ¿verdad? ¿Alguien no sabe? Circuncidar es quitar el prepucio de la parte genital del varón. Y dices, ¿cómo sabían que estaban circuncidados o no? Porque en las sinagogas tenían 2 varones en la entrada. Y cuando venía alguien, por ejemplo, venía, no sé, de Candelaria, o venía, por ejemplo, no sé, de Guatemala, yo soy miembro de la iglesia, o yo soy miembro, a ver, y tenía que abrir, sacar su parte genital para ver si era circuncidado. Y si no era circuncidado no podía ni siquiera entrar, porque era gentil. ¿Todos están siguiendo? Entonces, cuando empezó la iglesia, cuando las sinagogas se convirtieron a la iglesia de Cristo completas, seguían guardando ese precepto y decían, no, es que tienes que circuncidarse porque la ley de Moisés dice eso. Y cuando van y le presentan este problema a los apóstoles, Pablo y Bernabé, se reúnen ante la autoridad. ¿Y qué hace la autoridad? El Espíritu Santo da dirección. ¿Y qué es lo que pasa? No, el Espíritu Santo dice en Hechos capítulo 15, no hay necesidad que se circunciden los gentiles, pero sí tiene que hacer lo siguiente. Hechos 15, en el versículo 23, dice así. Leeré el versículo 22. Entonces pareció a bien a los apóstoles y a los ancianos
con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviados a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuando hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con vuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien. ¿A quién? Al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan lo que me decía el hermano? Oye, pero si los hermanos dicen esto, está muy bien, hermanos. ¿Podrían decirme dónde está la parte bíblica que vamos a tomar esta decisión por esto y por esto y por esto? Porque cuando la iglesia deja de ser de Cristo, es cuando se quita la palabra de Dios como la guía principal. Vamos a tomar esta decisión porque Dios lo dice así. Pero es mi familia, eso no importa. Pero es mi hijo, tampoco importa. Pero es el hermano que más ofrenda, tampoco importa. Porque una vez pasó que había una hermana, allá en Estados Unidos ponemos la ofrenda enfrente, ¿no? La gente sabe cuánto ofrendamos, todos los domingos. Entonces, ¿qué resulta? Resulta que había una hermana que calculó y dijo, mira, yo doy la mitad de la ofrenda. Fíjate cómo le pensó. Entonces un día le dijo al hermano, vamos a hacer esto, esto y esto y esto. Y dijo el hermano, no. Si no me voy y conmigo se va la mitad de la ofrenda. O sea, fíjate cómo lo había visto ya. Entonces, no hay que disciplinar a la hermana porque se va la mitad de la ofrenda. No hay que disciplinar al hermano porque él es el que tiene el terreno a su nombre. Oye, pues es que tiene que haber libre de conflicto de intereses. Aunque ponga toda la ofrenda, lo que está mal, está mal. De otra manera estamos siendo corruptos y necesitamos una cuarta transformación. Cuando la transformación ya fue bíblica. ¿O no? Y si fuimos bíblicos, esto es lo que nos transformó. Entonces vamos a decidir así como dice aquí. Entonces, en el caso de ellos, el Espíritu Santo dijo, hagan esto, dio dirección. Y luego ellos, ¿qué? Eligieron, designaron e informaron. Porque esa es otra cosa que tiene que hacer la iglesia. La iglesia tiene que informar. No, es que están tomando decisiones y nosotros ni sabemos qué está pasando. Espérate. No. Toda la iglesia tiene que saber. Hermanos, les voy a dar un ejemplo, ¿ok? Nosotros, la iglesia compró un edificio, por la gracia de Dios, hace 9 años. Pero lo fuimos a ver primero varios varones. ¿Lo compramos? No. Luego invitamos a toda la iglesia que fuera a ver el lugar. Y toda la iglesia vio el lugar, vio los salones, vio todo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, hermano, va. Y nos movimos. Y ahorita necesitamos ya algo más grande porque ya está muy grande, ya está muy pequeño el lugar. Entonces, ¿qué pasa? Llega un punto que tú dices, cuando la iglesia crece y toma decisiones, tiene que ser informada. Hermanos, se compró este lugar por tanto, se gastó tanto y esto es lo que tenemos todavía. Porque si nomás sabe uno, ¿qué tal si es Judas? Y una vez dijo el hermano, no, es que el hermano no puede estar al tanto de la ofrenda. ¿Pero por qué, hermano? No, porque pues es que es familiar y qué tal si ahí se están a la mitad cada quien. Entonces tiene que haber transparencia. No solamente en reportes personales, en reportes del banco. Si la iglesia dice, hermano, ustedes reportaron que hay 100 pesos en la ofrenda. No es que no les creamos, es que ya ve que somos bien desconfiados nosotros. Somos chiapanecos y ya ve cómo son las cosas acá. Necesito ver la cuenta del Banco Banorte que diga 100 pesos.
Y si el hermano no está dispuesto a dar las cuentas, algo anda mal. ¿O no es cierto, hermanos? Pero, ¿cómo se hubiera arreglado el problema? Si se hubiera designado un hermano de buen testimonio, que sepa la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Después un hermano que está dando sus reportes. Hermanos, la iglesia este mes juntó tanto, se gastó tanto para esto, se gastó tanto para esto, se gastó tanto para esto es lo que hay, les queremos informar a todos. No hay problemas. Pero a veces ni sabemos. Y el ladrón es ladrón con 1,000 pesos y con 1 peso, porque el pecado es el robar, no importa la cantidad. Una vez me dijeron los hermanos, es que pues ya ni modo, ya se lo robó el hermano, no nos da cuenta, ya así déjalo. Le digo, no, espérate, le digo, mira, ese no es tu dinero. ¿Cómo? ¿Sí? Cuando usted da la ofrenda es de Dios. Ese ya no es tu dinero. Entonces, si el hermano le robó a Dios. Entonces, tiene que restaurar el dinero que se robó, no porque es tuyo, sino porque es de Dios. Al tú decir, ya se arrepintió, que Dios y él vean. No, porque entonces, ¿qué le estamos diciendo a la iglesia? Puede llegar uno, robarse todo y a ver quién, no importa, no. La iglesia espera que nosotros que estamos enfrente seamos responsables y seamos transparentes. Porque si en los que dirigen hay corrupción, ¿qué pasará con los demás? Vivimos en un país que a veces los gobernantes son corruptos. Entonces, ¿qué pasa? El gobernante es corrupto y el ciudadano también. ¿Por qué? No, pues es que si él se robó tanto, ¿yo por qué no me puedo robar esto? Él fue más. Es que no está en la cantidad, sino en el pecado de robar. Y esos son principios que tenemos. Eso es un buen testimonio. ¿Qué me está siguiendo, hermanos? Son ejemplos bíblicos. Fíjate, en Corintios, ahí en 1 Corintios capítulo 5, hubo un pecado por inmoralidad. Entonces, a ver, yo les voy a preguntar a ustedes. Mañana damos una clase de matrimonios. ¿Cómo se sentirán ustedes si yo les dijera que yo duermo en un cuarto y mi esposa en otro cuarto? Pero mañana voy a dar la clase de matrimonios. ¿Qué dirían ustedes? Pues a ver, dijo Jesús, todo lo que les digan los fariseos a hacer, pero no hagan conforme a sus obras. Viene un hermano que es soltero, no está casado, y va a dar una clase de matrimonios. Ok, va a dar la Biblia, está bien, que nos explique. Pero muchos van a decir, pero es que él dice eso porque no se ha casado. Ya casado, a ver si baila igual. ¿Me están siguiendo todos? Entonces, la parte de los que dirigen es importante que tengan buen testimonio, que sean fieles. Ahí en el conflicto de Corinto, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Me dice una vez el hermano, ¿verdad que está mal que el hermano esté predicando y tenga a sus hijos viviendo en unión libre en su casa? ¿Verdad que es incorrecto? Le digo, sí es incorrecto. Y dice el hermano, es que no es incorrecto, hermano, porque ellos ya pueden hacer su vida, son grandes. No. ¿De quién es la casa? Es mía, ok. Lo que están haciendo en su cuarto, ¿lo está permitiendo usted? Yo no estoy de acuerdo. No, otra vez, a ver. ¿De quién es la casa? Es mía. ¿Ya están grandes? No. ¿De quién es la casa? Si no tuvieran ese cuarto, ¿lo harían? Sí, tal vez, ok, eso es lo que usted debe de hacer. Porque usted está participando del pecado ajeno. Porque usted, que es hijo de Dios, le está permitiendo a aquellos que manchen la cama con fornicación y usted no dice nada. Ahora, no dice en la iglesia nada y pasa a predicar al hermano. Toda la gente en la iglesia está detrás, en su mente atrás, híjole, pero el hermano tiene su hijo y su hijo. ¿Con qué autoridad va a predicar, hermanos? Por eso, 1 Corintios 4:2, un capítulo antes dice ahí,
Ahora bien se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. ¿Por quién? ¿Por Dios? No. Dios sabe quién es fiel y quién es infiel. Sea hallado fiel. ¿Por quién? Por la iglesia. Fíjate, si el que va a pasar tiene mal testimonio y va a orar por mí, si cuando se pelea con la mujer tiene estorbo su oración, cuanto más cuando tiene mal testimonio. ¿Cómo lo voy a poner a que ore por toda la iglesia? Por favor. Hermanos, es claro. Pero cuando se tiene que aplicar, no, es que el hermano es de carácter, y el hermano manda y tiene 4 compañías de muchos negocios y el hermano es jefe y es más, 10 de aquí es patrón. Entonces nadie le va a decir. ¿Por qué, hermanos? Nos da miedo. Si se sale va a sacar la ofrenda, va a correr a los muchachos. Entonces, ¿qué desorden hay? Una cosa es no saber la Biblia y por eso no aplicarla. Otra cosa es no aplicarla aunque yo sé la Biblia. Ahora, había esta fornicación y Pablo está hablando de la disciplina. Dice Pablo, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, ¿está pidiendo Pablo que se les saque de la comunión de ellos? Es una pregunta. ¿Lo está pidiendo? ¿Lo leemos otra vez? Dice, ¿no debieras más bien haberos lamentado para que fuese ¿qué? Quitado de entre vosotros el que cometió tal acción? Luego dice en el 7, el 6, porque un poco de levadura, ¿leuda qué? O sea, yo tengo un hijo varón. Si yo permito que viva en unión libre en mi casa, ¿cómo puedo enseñar que eso está mal? No hay congruencia, no hay coherencia entre lo que creo y lo que practico. Y si no hay coherencia, se cae la autoridad. Y se cae la autoridad, no hay edificación. Tiene que haber coherencia. Entonces, si lo dejo, el muchacho de allá y el muchacho están viendo. El hermano está dejando a su hijo. ¿Por qué yo no puedo? Y hace lo mismo. Y el papá lo quiere disciplinar. No, papá. En la iglesia el que predica hace lo mismo. ¿Por qué me disciplinas? ¿Sí ves cómo empieza a haber problemas? ¿Cuál es la dirección espiritual de ellos? Ciertamente, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros, fíjate, los reunió. Reúnanse. Ya todos sabemos lo que está pasando. Yo le digo a la gente, es el elefante en el cuarto y nadie lo quiere sacar. Hay que hablar del problema. Y ya hablando con el problema, ¿cómo lo arreglamos? Con el poder de nuestro Señor Jesús, el tal sea entregado ¿a qué? ¿A Satanás? Fuera, vámonos. Y me dicen, hermano, es que eso no lo veo cristiano. Digo, ¿qué no ves cristiano? Que lo saquen. Es lo que está diciendo la Biblia. Es que nosotros creemos en una parte de la Biblia y en otra parte no. Y somos selectivos en cuanto a las partes que creemos y las que no creemos. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Si la persona se arrepiente, lo vamos a amar. Pero si sigue con su soberbia, el pecado está sobre él. Dices, hermanos, que yo no puedo concordar. ¿Dónde queda la misericordia? A ver, te explico. Jesús dice que los fornicarios heredarán el reino de los cielos. No, ok. Él no está entendiendo, ya no está razonando. Lo estás disciplinando para que despierte, para que razone. Mira, que yo fui una vez a Israel y fui con la doctora, me sentía mal. Le dije a la doctora, ¿podría darme un antibiótico como los que dan en México? Una inyección que me quite todo. Y me dio una regañada y dice, porque la conozco de años, Ricardo, ¿quién es doctora? ¿Tú o yo? Bueno, no, pues usted. ¿Quién estudió? ¿Tú o yo? Pues usted. Ella es la especialista, ¿me entiendes? Y dice, mira,
Te voy a explicar por la relación que tenemos. Depende de la infección, se trata el antibiótico. Y se trata por porciones. Digo, no, es que en México te enfermabas y pum, te inyectaban, se te quitaba. Dice, no. Dice, es que a veces la persona tenía 4 o 5 días enfermo y ya se le iba a quitar y lo inyectan, piensan que es la inyección la que lo quitó. No le quitó la inyección, ya estaba enfermo, ya estaba curando por sí solo. ¿Me están siguiendo todos? Y dice, vamos a saber cuál es la infección y te vamos a dar el antibiótico basado en esa infección. Y va a ser por porciones. Va a ser tanto primero. Si no te lo quita eso, voy a darte más. Si no te voy a dar más. Lo vas aumentando. ¿Por qué? Porque eso lo va a quitar. La verdad que no está haciendo, hermanos. Y le dije, pero ¿por qué no me das de una vez el más grande para que se me acabe? Dice, no, es que si todo el más grande y la bacteria reacciona y lo mata, ya no hay más que te pueda dar. Es poco a poco hasta matarlo. Por eso la disciplina en la iglesia es así. Vamos a empezar tú y yo solos. No se arregla. Traigo más antibióticos o traigo más hermanos. No se arregla. Traigo un antibiótico mayor. No se arregla. El que no se quiere sanar es el hermano. No, es que yo aquí por esto y por esto y por eso. Espérate, o sea, esto no va conforme a la Biblia, a la regla que tenemos. Pablo dice, entrégalo a Satanás. Eso es tener misericordia. ¿Por qué? Porque como el hermano ya no cree en Dios, porque si creyera en Dios no estuviera fornicando, ahora a través de pócimas, a través de porciones, vamos a hacer que el hermano se le quite la infección. Pero le damos la última y no quiere. No vamos a estar platicando como si estuviera todo bien. Fíjate cómo dice ahí el versículo 9. Os he escrito, hermanos, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. ¿Cuánta gente no conoce gente que vive en unión libre? ¿Cuánta gente no conoce gente que se acuesta una con otra? A lo mejor es nuestro patrón, a lo mejor es nuestro empleado, es el que me corta el cabello, no lo sé. O sea, si no te pudieras juntar con ellos, sería necesario salir del mundo. Pero, dice el versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Es que hay gente que quiere ser hermanos y quiere andar en el mundo. No se puede, hermanos. Entonces, ¿de qué fuimos transformados? Dice una persona, yo le dije una vez a un hermano, si tu vida no es distinta que la del mundo, ¿no hubo conversión? ¿O qué evangelio te predicaron? Porque el evangelio de Cristo es muerte, sepultura, ¿qué? Y resurrección. Dice, sí, pero es que cuando me bautizaron tenía los pies por fuera y por eso me gusta bailar. Debe haber sido todo. Es que cuando me bautizaron tenía las manos afuera y por eso me gusta robar. Dijo un hermano que quisiera usar, hermano, pero dejo mi cartera también afuera. Dice, no, con todo y cartera, dice. Porque uno deja al viejo hombre. ¿O no es cierto? No, es que una vez me dijo un hermano, dice, ay hermano, es que si yo hago las cosas legalmente no le voy a sacar dinero. Así me lo dijo. Dije, entonces no es el negocio en el que deberías estar. Es que si yo pago todo, ¿cómo no voy a sacar? Le digo, entonces no es el negocio que debes estar. Cámbiate de negocio. Porque somos selectivos. Para esto sí, para esto no. En tal caso sería necesario el mundo. Dice, no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo con mi hijo, hermanos? Llamar la atención, hablar con él, resolver el problema. No, me traigo 2 o 3 hermanos. No, le digo a toda la iglesia. No. No es que no lo amamos, es porque lo amamos, lo hacemos. Porque él es fornicario ahorita y va al cielo, no. Pero si no cambia, tampoco va al cielo. O sea, tú dices, es que yo no me quiero separar de él. La mamá, no, es que es nuestro hijo. ¿Y cómo le vas a hacer esto? Entiende, mujer, cuando venga el Señor, ¿acaso no lo va a separar de nosotros? ¿Sí o no, hermanos? Está la mujer ahí con el hombre, están dormidos los dos en el matrimonio.
Y el hombre borracho. Y el hombre le dice a la mujer, vete por la cerveza, mujer. Y ahí va la mujer por la cerveza. Y ahí viene. Hermano, está mal, es que yo soy una mujer muy sumisa. Se aferra al marido. Se aferra al marido. ¿Qué dice la Escritura? Cuando vea el día del Señor, estarán dos durmiendo en la cama, uno será tomado, otro será dejado. Es que si tú lo dejas, lo va a dejar el Señor. O sea, esta idea de separación es algo que es bíblico. ¿Dónde queda la misericordia? La misericordia queda que uno está tratando de ayudarle al joven, con misericordia, con amor. Mira, es que no te das cuenta que está mal esto. ¿Por qué no te casas? Cásate bien. Cásate como es correcto. Cásate bien. Porque mira, y luego ¿qué tal si tienen un niño? Más alcahuete se vuelve el abuelo. Tiene un niño y se parece al abuelo, se estropea todo. No me toquen a mi nieto. Pero no sabes que, según dice la Biblia, que si no están casados legalmente, es un bastardo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Cómo que mi nieto es un bastardo? Pero tiene el apellido, no importa, aunque tenga el apellido, es un bastardo. Fíjate lo serio. Entonces, por eso Dios establece órdenes para eso. Entonces, perdonaron, sí, pero lo perdonaron a él, ¿por qué? Porque él sí se arrepintió. Cuando hay soluciones, las mismas incluyen ¿qué? Disciplina, reunión, comunicación, involucrar, sobre todo humildad. Dios resiste a los soberbios y da gracia a ¿quiénes? Humildad. El Espíritu Santo, reunión, designación y comunicación. Y la iglesia disciplinada. O sea, ¿cuál es el problema que tienes en la congregación que no puedes resolver? Hay problemas bien sencillos a veces. Hay una hermana que, según ella, la cocina es de ella. No sé quién se la regaló, pero es de ella. Y nadie se puede meter, porque ella es la dueña. Y sus ollas son sus ollas. Y las demás, y el guisado que hacen no sirve. Ponte a pensar. El problema es que la soberbia tiene que enseñar a las más jóvenes, van a cometer errores. Ellas no llegaron a esa sazón hasta después de muchos años. ¿Sí me entiendes? No, que el hermano comenzó la obra, está bien, gloria a Dios por ello. Pero tú comenzaste la obra, no es tuya. La iglesia es de Cristo, no es tuya. Sí, agradecemos todos los años que pasaste aquí, pero no es tuya. Y cuando tú quieres hacer algo que no está en la Biblia, no lo vamos a apoyar, porque no es tuya la iglesia. ¿Quién dio la sangre? Jesús. ¿Quién la compró? Jesús. ¿De qué es la iglesia? Jesús. ¿Cómo se llama la iglesia? De Jesús, de Cristo. Respetamos, te apoyamos, pero cuando te quieres desviar, no vamos a apoyarlo. Entonces, la humildad es importante. Fíjate cómo es importante la humildad. Es importante que seamos humildes. Y de esa manera pudieron resolverse estos problemas. Si tú ves, por ejemplo, en Apocalipsis, vayamos otra vez a Apocalipsis. En Apocalipsis se hizo lo mismo, Cuando vemos el Apocalipsis y cuando vemos cómo es que ellos resuelven los problemas de Apocalipsis, siempre hay algo que se tiene que hacer. Mira, por ejemplo, ahí en Apocalipsis, en el capítulo 3, vemos la iglesia en la Odisea. Y cuando vemos la iglesia en la Odisea, ¿verdad? Esta es una foto de la Odisea. En la parte de arriba está Hierápolis, donde está el cuerpo de Felipe, quien predicaba. En la parte de atrás está Colosas. Y luego en el camino hacia abajo está la Odisea. ¿Ok? En el capítulo 3 había un problema con la Odisea. ¿Cuál es el problema? Ellos no estaban siendo humildes. El título era Iglesia de Cristo, pero había un problema ahí. 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fíjate, puede haber una persona que se le suba a la cabeza su dinero, y eso le pasó a ellos. Entonces ellos decían, no, yo no tengo necesidad de nada. ¿Cómo los va a corregir alguien, hermanos? Si el hermano que predica es de humilde presencia, es un hermano que es pobre, ¿cómo va a corregir al que tiene dinero? Pues con la palabra de Dios.
¿Cómo va a corregir a los que están educados con la palabra de Dios? O sea, la soberbia es la falta de humildad. Y ellos tenían realmente ese gran problema. Cuando tú ves el edificio, este es el edificio de la iglesia de Cristo donde se leyó la Odisea. O sea, era un edificio hermoso, hermanos. Tenía un mosaico increíble, era precioso, es increíble. Eso es lujoso. Y la gente, hermanos, era gente de dinero. No era gente que decía que tenía dinero. Sus joyas no eran de fantasía. ¿Se han visto a veces cómo la hermana trae unas joyas de fantasía? Trae el oro y es de fantasía. Y dice, qué bonita hermana esclava o medalla de oro. Dice, es de fantasía. Pues es que ella en su mente, ella piensa que es rica en su fantasía. ¿Son perlas? No, son canicas, son de plástico. Ella en su mente, en su fantasía está rica. ¿Ok? Hay gente que tiene y hay gente que no tiene. Luego dice una hermana, hay unas bolsas que son muy caras, de marca. Giorgio Armani o Chanel, lo que sea. Las compras en la Quinta Avenida de Nueva York o en París. Y la hermana compra la bolsa. Y llega y se sienta a la mesa. Y la pone en medio de la mesa donde la convivo para que vean que trae bolsa. Luego viene la hermana, la del mercado, ¿me entiendes? La bolsa del mercado, y la pone. Entonces la hermana de la bolsa dice, yo tengo más dinero. Prepotencia, soberbia. ¿Todos me están siguiendo? Y luego viene una hermana que tiene una misma bolsa que la de la hermana, pero es una bolsa china. O sea, ¿qué dicen los chinos? Primero imitamos y luego perfeccionamos. O sea, es marca Chafé y la pone enfrente. La persona que no sabe de marcas piensa que las dos bolsas son de marcas, porque los chinos, ¿o no, hermanos? Entonces estábamos ahí en Jerusalén, en las calles, y hay un puesto, y hay un árabe y está vendiendo maletas de piel de camello. Y el árabe está, yala, llamándole a todos. Ya la va a comprar, dicen, yala. Y llega. Y me dice el hermano, quiero esta bolsa de piel muy bonita. Ayúdame a regatearle, ¿no? Pues claro, bueno, soy de Ciudad de México, no hay problema, ahorita lo arreglamos. Entonces llego y le digo al de piel, me dice, 100. Le digo, 20, y se ríe. Dice, ok, 80, 20, 70, ya veo que se empieza a ajustar su precio. Le digo, lo bajé hasta 45, le digo, te doy 45 si es de piel. ¿Es de piel? Hermano, ¿esto es piel? Préstame un cerillo. ¿Para qué quieres? Un descendedor, yo no fumo, préstame. ¿Para qué? Dices que es de piel. ¿Ah? Le voy a poner, si no se quema, ¿es de qué, manos? Es de piel. No, que no tengo, ahorita vengo con uno. Y ya lo traía. ¿Qué vas a hacer? Dijiste que era de piel. Ok, llévatela por 20, llévatela por 20. ¿Sí ves? Llega la hermana, pone su bolsa. Tienes la que tiene, la que en su fantasía tiene y la que sabe que no tiene. Estos de aquí, hermanos, tenían. Estos no se andaban con que... Hay gente que tiene dinero y en la iglesia, los que predicamos, yo le digo una vez, hermanos, que ustedes se hacen ricos con la... Le digo, no. En la iglesia de Cristo no. Le digo, si usted quiere ser rico, está en la profesión equivocada. Váyase con los pentecostés y hágase rico, pero aquí no se hace rico. Amén, hermanos. Y si se está haciendo rico, como que algo no hace sentido, hermano. Hay como que a chuchita la bolsaron, dicen por allá en Querétaro. Entonces, ¿qué pasa? Estos eran ricos. ¿Cómo se puede corregir un problema cuando a veces nosotros somos los de la bolsita del mercado y está el otro con la bolsa de verdad? Pero a veces el que tiene la bolsa de verdad no es el soberbio. El soberbio es el que no la tiene y de verdad, hermanos. Se cree que la tiene y no la tiene. Sabe que si le ponen cerillo se quema la bolsa. Fíjate,
En la iglesia mucha gente cree que sabe, pero no sabe. Falta de humildad. Decía el filósofo, yo solo sé que no sé qué, nada. Pero ¿qué dice la Biblia? Si alguno quiere ser sabio, hágase, ¿qué, hermanos? Ignorante. Y en la iglesia a veces tenemos convicciones de la Escritura que fue pasado por una generación y otra generación y otra generación y otra generación, hasta que llegaron a ti. Y dices, es que así dice la Biblia. Y ya cuando te traen la Real Academia dicen, es que así no es. Tú pensaste que era así, pero así no es. Así no es. Es así. ¿Y cómo se resolvió este problema? Ellos pensaban que estaban ricos, pero eran así. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepentiente. Fíjate, ¿cuál es la solución? El arrepentimiento. Compra esto y luego ¿qué? Arrepiéntete. Si te arrepientes, dice el versículo 20, he aquí yo soy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, no es el dinero, no es el color, no es la educación. La Biblia es parejo para todos. Una vez que tú entras por las puertas, todos somos iguales. Afuera dejas tus negocios, dejas tu educación, dejas todo. Aquí todos vamos a ser corregidos por la palabra de Dios. Y cuando hay un conflicto, vamos a solucionarlo como lo solucionaron ellos. Porque si esta es nuestra regla, ¿cómo lo solucionaron ellos? Vamos a ver. Porque este es el ejemplo. Es la regla a seguir, ¿no? Es como lo que se mide todo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo el hombre sea preparado toda buena obra. Esto es suficiente, hermanos. Varón perfecto, hombre perfecto, preparado para toda buena obra. Esto es suficiente para corregir. ¿Por qué hay conflictos en la iglesia aún así? Porque muchos llegan con su bolsa, que es de la China, y creen que saben mucho. Y los apóstoles dicen, aún no sabes nada. Es un problema de soberbia, hermanos. No es que yo tengo más señoría aquí, tú acabas de entrar ayer te bautizamos, aquí cuenta más mi voto. No. Porque en la parábola de los jornaleros, aquellos tenían de las 9 de la mañana y estos de las 3, y fue lo mismo. Entonces, cuando tú quitas todo eso y lo enseñas desde el púlpito, la iglesia empieza a aceptar que, ¿sabes qué? Aquí se va a hacer lo que Dios dice. Los conflictos se pueden solucionar. Aquí no importa tu señoría, no importa tu preparación secular, no importa tu dinero. Aquí lo que importa es lo que Dios dice, porque esa es la ley. Él es rey y nosotros somos ¿qué? Súbditos. Y esa es la manera en que se tienen que solucionar y arreglar todas las cosas. ¿Por qué? Porque así Dios lo ha pedido. ¿Por qué? Porque así Dios siempre lo va a seguir ¿qué? Pidiendo. Es parte de lo que Dios quería, es parte de lo que Dios quiere y es parte de lo que Dios ¿qué? Siempre ¿qué? Quedará. Entonces, vimos varios conflictos. Así se pueden solucionar las cosas. Y lo mismo pasa en el matrimonio, Porque en el matrimonio siempre hay conflictos. Así se puede solucionar. Mira, si el hombre dice, yo soy la cabeza del hogar y vas a hacer lo que yo diga, siempre sale la mujer, pero yo soy el cuello y te muevo. No. No es lo que dice el hombre, hermanos. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. 1 Corintios 11, 1 y 2. El hombre tiene una cabeza. Es Cristo. Por eso decía yo, vete por la cerveza, mujer, sujétate, dijo el predicador. No. Es menester servirle a Dios. ¿Que a quién, hermanos?
No, mi amor, con todo el respeto que me mereces, te amo, pero no voy a participar de ese pecado. No, no, no. No vas a ir a la iglesia el domingo. No vas. Te vas a sujetar, porque cuando fui de visitante a la iglesia oí, dijo el predicador, la mujer sujétese al marido. Tampoco. Le digo a la mujer, mira, me voy a ir. Si te vas, dijo el hombre, te mato. Digo, mira, pon atención, cariño mío, a lo que te voy a decir. Si me voy y me dejas ir, no haces nada, voy a estar con Dios. Si te opones y me matas, voy a estar con Dios. Vámonos tranquilo, mi amor, déjame ir. Me matas o me voy a estar con Dios. O sea, no hay pierde. En el matrimonio, cuando hay conflictos, tiene que ser uno sabio para corregirlos. Porque imagínate, tú te subes al carro y le dices a la mujer, vamos a ir con mis papás. Si la mujer no quería ir, te vas a dar cuenta luego. Van en el carro y seria ella. Y se te ocurre decirle, ¿qué tienes, mi amor? Fíjate la indiscreción. Llega ya todo el día con la cara enojada. Tu madre dice, ¿cómo está mi nuerita? ¿Cómo cree que estoy? Te la llevaste, pero no te la llevaste. Como aquel niño que estaba corriendo en las bancas. Y la hermana lo agarra, ya detente y siéntate, y lo sentó. Y el niño tranquilamente la ve a la hermana y dice, mira, por fuera estoy sentado, pero por dentro sigo corriendo y estoy de pie. O sea, como esposo, uno tiene que resolver conflictos. Lo mismo con los hijos. Calebia tiene 14 años. Está grande. Ya no puedo andar pegando como si fuera... Ya lo tengo que tratar como un varón de Dios. Mira, mijo, esto así, asá, y asá, y asá, y asá. Porque Dios dice esto y esto. Se siente uno a platicar con ellos. No haces un escándalo y... No. Lo mismo con la esposa. Mira, mi amor, vamos a ir con mi mamá. Pero también vamos a ir con tus papás. ¿O no guías a una familia, hermanos? Y si no los guías, se van a rebelar. Ay, y la iglesia se revela. A la iglesia se revela. Oye, pero es que, hermano, nomás tú decides y no avisas cómo decides. A ver, ¿cuánto hay en la ofrenda? Pues quién sabe. El hermano está en pecado y no haces nada. Oye, pues aquí hay una serie de problemas que se tienen que resolver. ¿Ok? Voy a dejarlo para preguntas o escenarios. Y en este momento lo que indicamos es, voy a dejarlo para escenarios. Esto es, ponemos un ejemplo y lo tratamos de solucionar juntos. ¿Todos me entendieron lo que hago, hermanos? Si es de su congregación, no lo digan como si fuera su congregación. Háganle como Pablo. Conozco a un hombre. Si es en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé. Háganle así para que no sea tan obvio. Y si la persona está aquí, primero hable con él, pero primero usted, el hermano, pues ya todos sabemos de quién hablan. Vamos, un ejemplo, un conflicto. ¿Qué conflictos hay en la iglesia y cómo lo podemos solucionar? Lo abro a ustedes, hermanos. De Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús. Que Dios es fuerte, Dios es fuerte. Solo de Jesús, la sangre de nosotros. Y Dios sanado, y Dios sanado, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios. Que Dios es en la tormenta yo nombraba Él, sin cambiar.
allá de